All right, why don't we get started? Hello and good Muy morning. bien, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches. Soy Glenn Pierce, vicepresidente de la Federación Mundial de Hemofilia, y en nombre de mis colegas es un placer darles la bienvenida a este webinario sobre COVID-19, su tratamiento y vacunas para personas con trastornos de la coagulación. Tenemos una agenda muy ambiciosa para el día de hoy, oradores que van a cubrir muchos aspectos de la pandemia, pero en primer lugar me gustaría presentar a nuestro presidente César Alvarado, presidente de la Federación Mundial de Hemofilia, y él va a hacer unos comentarios de apertura. César. Muchas gracias, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Como dijo Glenn, les doy la bienvenida a todos los que están asistiendo a este webinario sobre un tema tan candente para todos nosotros, y la idea es transmitirles tranquilidad y confianza. Sé que muchos tienen dudas en torno a las vacunas y hay incertidumbres, pero esto es normal. Lo que nos está sucediendo a todos nosotros es algo novedoso y estamos todos aprendiendo, son sentimientos normales. Nosotros tenemos profesionales a quien consultar, la Federación Mundial de Hemofilia ha debido superar muchas complicaciones y también vamos a superar esta. Aprovechemos esta oportunidad para generar más confianza y enfrentar a este enemigo. Gracias y disfruten del webinar. Muy bien, muchas gracias, César. Lo que quería hacer ahora es, en primer lugar, algunas normas de orden y luego veremos la agenda. Para aquellos que están en computadoras o teléfonos, vamos a tener interpretación simultánea en español, francés, ruso y árabe. Si están utilizando la computadora o una tablet, por favor hagan clic en el botón de interpretación en la parte inferior de la pantalla para seleccionar el idioma. Si están en un teléfono celular, hay pasos adicionales que deberán complementar. Siguiente, por favor. La imagen a la izquierda muestra un teléfono, hay 3 puntitos, deben seleccionar el canal de interpretación, como pueden ver en la parte inferior de la pantalla, y la imagen en el centro muestra un iPhone. Los otros son teléfonos convencionales. En iPhone tienen que elegir la opción de interpretación y hacer clic en Done, hecho en la parte superior de la pantalla, para poder seleccionar el idioma de preferencia. Siguiente, por favor. Luego del webinar de hoy, los alentamos a visitar información adicional en la página web de la Federación sobre COVID y vacunas. Y también acabamos de publicar en el Journal of Hemophilia una lista de componentes de las vacunas que son importantes para las personas que tienen trastornos de la coagulación. Esto fue redactado por muchos miembros del comité, digamos, relacionado, y también, digamos, con la ayuda de RADIC. Así que los aliento a que busquen esta información más detallada. Por último, en la siguiente transparencia podemos ver información adicional en la página web, recursos, incluyendo las guías de la Federación para el manejo de la hemofilia. Los alento, una vez más, a que accedan a esta información y la descarguen. Vamos a comenzar con un recordatorio sobre COVID-19, luego la epidemiología de la pandemia en los trastornos de la coagulación, porque bueno, hay componentes que son únicos de estos trastornos en relación con la infección por COVID-19. Luego vamos a escuchar las variantes de COVID-19 y distintas perspectivas de Sudáfrica sobre su variante y otras que están surgiendo en todo el mundo. A continuación pasaremos directamente a lo que mencionaba recién, esto es las guías o lineamientos para las personas con trastornos de la coagulación y las vacunas contra COVID-19 para
ver cómo utilizarlas apropiadamente en personas con trastornos de la coagulación. Y luego una invitada especial de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que nos brindará una, digamos, actualización sobre la asignación de las vacunas en todo el mundo. Si pasamos a la pantalla con los oradores, por favor. Estos son los distintos oradores. Ya me presenté. Quiero presentarles a Miguel Escobar, que va a ser el primer orador. Él es profesor de Medicina Interna y Pediatría en el Gulf States Hemophilia and Thrombophiliia Center en la Universidad de Texas, en Houston. También es director del Centro de Investigación Clínica y miembro importante de la Federación. Cedric Hermes es también miembro de la Junta de la Federación y es el director de la Dirección de Hematología, Hemostasia y Trombosis y del Centro de Hemofilia en la St. Luke University Hospital en Bruselas, Bélgica. Es profesor, autor prolífico, ha escrito muchísimo en el área de investigación clínica en materia de hemofilia y también editor en jefe de la Hemophilia Journal. Luego el profesor Johnny Malango, que es profesor en la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica, más específicamente en Johannesburgo. También trabaja en el Servicio Nacional de Laboratorios de Salud y trabaja en la universidad. Johnny es muy bien conocido como encargado de ensayos clínicos, con liderazgo en muchos ensayos clínicos y agentes innovadores en el área de hemofilia. Luego, el doctor Radek Kaczmarek, de Indiana, de la Universidad de Indiana específicamente, la Facultad de Medicina en Indianápolis, Indiana, donde está trabajando en la terapia celular higiénica, en proyectos y programas en la materia. También es presidente de nuestro comité sobre productos de coagulación, su inocuidad, suministro y acceso en la Federación. Y la última oradora que hablará sobre las vacunas y el acceso a las vacunas es Johanna Giga, funcionaria técnica de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dentro de lo que es el programa de emergencias de salud. Allí está a cargo de distintos proyectos sobre aspectos de gobernanza referidos a la asignación, despliegue y formación de capacidad de los países para las vacunas y su implementación. Y ella ha trabajado en varias áreas de respuesta a la vacuna contra el COVID-19. Tiene muchísima experiencia en ensayos con vacunas, en acceso a vacunas, tanto con la OMS como con la RAND Corporation, y ha trabajado activamente en el acceso a las vacunas en países con distintos niveles de ingresos, incluyendo los países de bajos ingresos y de ingresos medios. Así que le damos la bienvenida también. Con eso le doy la palabra a Miguel para que dé la primera charla, que será coronavirus, ¿qué es necesario saber? Miguel, tienes la palabra. Muchas gracias, Glenn. Ha sido un placer ofrecer esta información a todos ustedes. Muchas gracias por la presentación. Lo que voy a hacer ahora es darles un panorama general de lo que sabemos hasta ahora. Quisiera aclarar algunos de los términos. En primer lugar, sabemos que COVID-19 es una cepa nueva de una familia de virus denominada coronavirus. Conocemos otros coronavirus. Seguramente recordarán que en 2003 tuvimos el SARS, que era el síndrome respiratorio severo agudo, y en 2012 tuvimos el MERS, que era el síndrome de Oriente Medio. Entonces, estamos familiarizados con los términos coronavirus y COVID-19. El virus se llama coronavirus, pero el nombre de la enfermedad es COVID-19 o SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 quiere decir coronavirus 2, que causa síndrome respiratorio agudo severo. Entonces, ¿de dónde viene este virus? Según los datos disponibles, sabemos que a comienzos del año de diciembre de 2019 se detectaron los primeros casos de neumonía de origen desconocido en China, en la ciudad de Wuhan, y después se distribuyeron por todo el mundo. El primer caso detectado y confirmado en los Estados Unidos se detectó y confirmó el día 20 de enero. Es interesante que
Yo di una conferencia sobre COVID hace aproximadamente un año, en abril, y aquí podemos ver la cantidad total de casos que teníamos, por lo menos denunciados en el mundo. Teníamos 1.300.000 casos y ahora tenemos un total de 117 millones de casos. En un año aumentó así y con más de 2,5 millones de muertes. Aquí pueden ver cómo se ha diseminado este virus que ha afectado prácticamente a todos los países del mundo. ¿Quiénes son las personas que resultan más afectadas? Como ya pueden ver, es una infección muy diseminada, pero hay grupos de personas que tienen más propensión a terminar internados en hospitales. Estos son datos recientes de los Estados Unidos que indican que el grupo mayor a 65 años, que es la curva roja, son quienes tienen más internaciones, lamentablemente son el grupo que tiene además mayor mortalidad. Luego viene el grupo de 50 a 64 y podemos ver que los niños rara vez tienen enfermedad grave o se ven gravemente afectados por esta infección. Entonces, ¿cómo nos infectamos? Bueno, ya sabemos que el virus se transmite de persona a persona, principalmente. Esto es por estar en contacto estrecho. Por eso las guías hablan de mantener la distancia de 1,5 metros o 2 metros. También a través de los fluidos corporales. Esto es muy fácil de transmitir cuando alguien tose, estornuda o canta. Con esto basta para transmitir el virus. Y otra manera de distribuirlo es a través de las superficies que puedan estar infectadas, por tocar esas superficies. Existe la transmisión presintomática. Hay muchas personas que no tienen síntomas y sin embargo contagian la enfermedad aún en estadios presintomáticos. La principal manera de transmitirlo es a través de gotículas, porque esto viene de las superficies de la nariz y boca, o bien también por aerosoles. Así que si estamos en un lugar cerrado, en una habitación, es potencial que existan estos aerosoles que circulen en el aire y uno podría estar a más de 6 pies o 2 metros de distancia y de todos modos contagiarse. Una vez que una persona se contagia así, esto nos permite saber cuál es la dimensión de la enfermedad. También se puede contagiar a través de distintas superficies, pero principalmente es a través de gotículas o aerosol. ¿Cuál es la población que se encuentra en mayor riesgo? Las personas que resultan más infectadas o que terminan más graves son las personas mayores, como ya hemos visto, las personas inmunosuprimidas que tienen alto riesgo de infección grave, también las personas que tienen enfermedades preexistentes como diabetes, asma, EPOC, hipertensión, enfermedad renal crónica y obesidad. La obesidad parece ser un alto riesgo para las personas que pueden tener una infección más severa. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Recuerden que pueden aparecer de 2 a 14 días de estar expuesto al virus, o sea que uno puede estar infectado y no tener síntomas y aún así estar contagiando. Lo más común es la pérdida del olfato o el gusto, pero se presentan de distintas maneras. Hay pacientes que solo tienen cefalea, fiebre, dolor de cuerpo, algunos tienen dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dificultades para respirar. Algunos pacientes también presentan algunos síntomas gastrointestinales como diarrea. El COVID-19 puede afectar a cualquier órgano. Muchas veces hay pacientes que son internados y terminan con varios órganos afectados, puede ser gastrointestinal, hepático, renal, neurológico, y muchos pacientes se enferman gravemente si tienen trombosis y ven muy afectados sus pulmones con embolias pulmonares y también se ven afectados otros órganos, incluso el corazón. Entonces, ¿cuándo es que hay que buscar atención médica? Bueno, cuando hay síntomas es fundamental llamar al médico. Primero, explicarle al médico lo que pasa. La mayoría de los pacientes tienen síntomas leves y se recuperan en casa con líquidos y un poco de descanso y no tienen complicaciones. Pero tenemos que saber que hay algunas señales de emergencia que hacen necesario ver de inmediato al médico, ir a una guardia, a una sala de emergencias.
sobre todo si tienen dificultad para respirar, si tienen confusión, cambios en el color de la piel o de los labios y dolor en el pecho. So what can we do to avoid Entonces, getting ¿qué podemos hacer para evitar la infección? Bueno, hay muchas guías disponibles, pero lo principal es lo que yo denomino las 3W en inglés. Usar la máscara, mascarilla o barbijo, que es fundamental para prevenir la infección. Asegurarnos de que cubra nariz y boca. Siempre mantenernos a 6 pies o 2 metros de distancia. Y lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón o bien con un sanitizante o desinfectante. Esta es la mejor manera de evitar la infección. La siguiente pregunta, ¿nos tenemos que testear? No todos tienen que someterse a una prueba, como hemos dicho, la mayoría de los pacientes tienen síntomas leves y se recuperan en casa, pero si tienen síntomas de COVID, tienen que hablar con el médico porque hay distintas indicaciones respecto de cuándo hacerse los estudios. Si hay que ir a trabajar o a la escuela, por supuesto, hay distintas guías según el país, según la institución, pero siempre hay que hablar primero con el médico. Bueno, eso es todo lo que tenía para presentarles en cuanto a la presentación general de la enfermedad de COVID-19. Muchas gracias. Mi nombre es Cedric Hermans. Es un verdadero placer compartir con ustedes algunos datos acerca de la epidemiología de COVID-19 en pacientes con trastornos de la coagulación hereditarios. Hay varias preguntas que se pueden plantear. La pregunta es: ¿cuántos pacientes con enfermedad, con patología de la coagulación desarrollan COVID-19 en distintos países del mundo? La incidencia es diferente entre pacientes con trastornos de la coagulación y la población general. Y cuando los pacientes desarrollan esta enfermedad, ¿cuántos necesitan internación en hospitales, atención de cuidados intensivos o respirador? ¿Y cuáles son sus resultados clínicos? ¿Cuáles son las fuentes de datos con que contamos? Los datos disponibles son los siguientes. Primero, tenemos datos en la literatura, en la bibliografía internacional. Hay muchos registros que se han lanzado durante el último año y algunos de ellos ya ofrecen resultados interesantes. Voy a compartir con ustedes algunos de los resultados que se han reunido en algunos de estos registros. Y también voy a compartir mi experiencia personal aquí en Bruselas, Bélgica. Si se fijan en la literatura, bueno, hay algunos datos que aquí voy a compartir con ustedes algunos de estos datos. Tenemos datos de Irán, donde un estudio grande llegó a la conclusión de que la incidencia y prevalencia de COVID-19 no era diferente en la población con trastornos de la coagulación comparado con el resto de la población. La tasa de mortalidad en la población general era de 5% y fue 0 en el grupo, en la cohorte de pacientes con trastornos de la coagulación en Irán. También hay un estudio de China que compara el impacto de la pandemia en la población de pacientes con trastornos hereditarios de la coagulación en 2 ciudades de China. Pero esto no ofrece datos epidemiológicos. Y también tenemos muy buenos datos provenientes de Madrid, donde un gran grupo de pacientes con hemofilia y otros trastornos de la coagulación están siendo seguidos. Se identificaron 42 pacientes con síntomas que sugerían COVID-19. El PCR fue positivo en 6 de estos pacientes. La incidencia acumulada 1,7%. También tenemos datos del estudio ADVANCE. Esta iniciativa es una gran iniciativa lanzada hace algunos años con el apoyo de la compañía Bayer. El objetivo era ver la epidemiología, el diagnóstico y el manejo de distintas comorbilidades en pacientes mayores con hemofilia. Estamos hablando de pacientes mayores de 40 en toda Europa. Hace algunos años decidimos enfocar esta iniciativa en COVID-19 y tratamos de comparar la tasa de infección y los resultados entre las poblaciones nacionales con y sin hemofilia dentro de los países representados en el estudio ADVANCE. Vimos las cuestiones específicas, no tengo tiempo de mostrarles los detalles, pero claramente
Esa cohorte se enfoca en pacientes que tienen más de 40 años y tienen hemofilia A o B. Se trata de un estudio observacional retrospectivo y prospectivo que sigue en marcha. Y aquí podemos ver el diseño del estudio con una parte prospectiva de marzo a noviembre de 2020 y una prospectiva iniciada en diciembre de 2020. Una retrospectiva y una prospectiva. Aquí pueden ver que muchos centros europeos están participando en este proyecto avanzado. Tenemos 25 centros, 16 países, casi 4.000 pacientes con hemofilia, y estamos tratando de reunir datos en todos estos centros acerca del impacto de COVID-19 sobre pacientes con hemofilia. Aquí pueden ver algunos de los datos preliminares, son datos muy preliminares. En la parte izquierda pueden ver la cantidad total de pacientes con hemofilia A y B mayores de 40 años, cercanos a 4.000, y a la derecha pueden ver en noviembre de 2020 solo habíamos identificado 5 pacientes que tuvieron que ser internados en un hospital, y en la parte inferior de la pantalla pueden ver que de los 19, hubo 19 pacientes diagnosticados con COVID-19 que no fueron internados. Creo que si repetimos hoy este estudio, estas cifras seguramente serían más altas. Próxima. También puedo compartir con ustedes algunos de los datos locales en mi CTH en Bruselas, donde hacemos un seguimiento de unos 250 pacientes con hemofilia A y B. La mitad son mayores de 50. Hemos identificado a 10 pacientes con COVID. 3 tuvieron que ser internados. Los 3 eran son mayores de 50. Uno requirió terapia intensiva y respirador, y los otros 2 no requirieron terapia intensiva. Aquí podemos ver cuáles son las características principales de estos 3 pacientes que fueron internados en mi hospital. El primero es un hombre de 54 años con hemofilia A severa y varias comorbilidades. Está utilizando factor 8, requirió internación en terapia intensiva y respirador y falleció. El examen post-mortem no mostró trombosis macroscópica o complicaciones de la coagulación. El otro paciente, 65 años, hemofilia B, sin comorbilidades, había comenzado terapia génica en noviembre de 2019, no fue internado en terapia intensiva y sobrevivió. Y más recientemente, un paciente de 80 años con hemofilia A grave, con múltiples problemas, incluso factor 5 Leiden, fibrilación auricular, estaba con emicizumab, no requirió terapia intensiva y sobrevivió a todo esto. Ayer estuve con él y está muy bien. Entonces, en cuanto a la epidemiología, quisiera concluir diciendo que tenemos datos limitados sobre la demografía de COVID-19, pero hay muchos registros que están reuniendo datos. Estos datos todavía no son de dominio público, pero esperamos que muy pronto se publiquen. Hay varios registros en marcha y los datos disponibles y también mi experiencia personal no indican que la demografía de los pacientes COVID-19 sea diferente entre la población general y los pacientes con trastornos de la coagulación. Muchas gracias por su atención. Es un absoluto placer para mí estar con ustedes en esta tarde, hora de Sudáfrica. Sé que es la mañana y la tarde en otros lugares, para hablarles sobre las variantes de COVID-19 y la perspectiva de Sudáfrica. Soy Johnny Maslangu, soy hematólogo que trabaja en el Hospital Académico de Johannesburgo, como pueden ver en pantalla. Aquí ven mis conflictos de interés, donde destaco mi participación con socios que realizan ensayos clínicos. Esta es la agenda de los próximos 10 minutos, bastante breve. Simplemente quiero reseñar lo que sabemos sobre las distintas variantes de COVID-19, las implicancias de estas variantes en el desarrollo de vacunas,
específicamente la variante B1351 y los datos de laboratorio y clínicos, como contamos. Esta es la variante sudafricana, o africana, mejor dicho, y luego unos comentarios finales. La pregunta que se suele formular, que muchas personas hacen, de hecho, personas legas en la materia y a veces también profesionales, es si los virus son organismos vivos. Antes de responder esa pregunta, quiero recordarles que COVID-19, de hecho, comprende dos componentes. Uno, ácido nucleico, que es un RNA único estándar, y la otra es la proteína de la envoltura que rodea el ácido nucleico. Cabe destacar que, obviamente, hay distintas proteínas que, digamos, envuelven a, digamos, una proteína de envoltura, la de membrana, etcétera. Y lo que sucede es que no existen de manera independiente. Esto es, el virus necesita de un huésped para sobrevivir, no puede vivir por sí solo. Entonces, en cuanto a la pregunta de si son organismos vivos, la respuesta es que probablemente no son vivos cuando están dentro de otro organismo vivo. Lo que también se sabe, y que cabe destacar, es que nuestro propio genoma, el genoma humano, cuenta con secuencias virales adquiridas a lo largo de los años, que están, por fortuna, integradas. No son virus que estén vivos. Hasta el 8% del genoma humano está caracterizado con secuencias virales. Y uno podrá preguntarse cuál es la principal función del virus. Parecería que su principal función es, digamos, replicarse. Esa es la razón de su existencia. Las variantes virales se desarrollan. Esa raíz, en parte de esa replicación en células vivas. Estas utilizan dos componentes, la energía del huésped y, por otro lado, la maquinaria de traducción del huésped para replicarse a sí mismo, y el dogma normal del ARN que tiene el virus. A partir de ello tenemos un ARN mensajero que se traduce en proteínas virales. Estas proteínas virales obviamente son parte de las partículas virales, y es cierto que este proceso tiene errores de replicación. Y estos errores de replicación son los que dan lugar a las variantes virales. Uno de los motivos por los que hay estos errores de replicación es porque hay virus que tienen lo que se llama ARN polimerasa, que no se autorrepara. Es por ello que se producen estos errores de replicación durante el proceso de replicación. La supervivencia de las variantes virales depende en gran medida del entorno en el que se encuentran y, por supuesto, de la presión y de la selección a la que están sometidas para su supervivencia. A modo de recordatorio, tanto en la bibliografía científica como en otras, escuchamos todo el tiempo hablar de variantes de COVID-19. Son muchas. Algunas hayan escuchado hablar de la variante del Reino Unido, la B117, la variante sudafricana, la B1351, la variante brasilera, la P1, también identificada por primera vez en Japón, antes de que se la identificara en Brasil, y muchas otras variantes, algunas en los Estados Unidos, Nigeria, Australia, y muchas más, de hecho, que se han identificado en el Reino Unido. Lo que se sabe respecto de estas variantes es que tienen mutaciones comunes, como por ejemplo la E484K, la N501Y, y por supuesto algunas son mutaciones únicas que no son comunes. Particularmente nos interesan estas mutaciones, las que son diferentes. Puede ser que una de estas mutaciones confieran ciertas características clínicas en los virus. Por ejemplo, si observamos la E484K y sabemos que está asociada con la supervivencia del virus, también sabemos que de hecho se trata de una mutación de escape. Hay muchas otras mutaciones de escape, por ejemplo la N501Y y también la L452R. Otras mutaciones
pueden aumentar la capacidad del virus de unirse al receptor natural, que es AC12 en los pulmones. Esto incluye la variante, la mutación del 614G y la P681H, donde digamos, encontramos esta variación. También sabemos que no todos los virus o todas las variantes son de interés. Algunas, por supuesto, lo son, otras son de preocupación. Las que hemos caracterizado como variantes de preocupación son las tres que ven aquí en pantalla, la B117, la B1351 y la PO1. Esto se debe a que tienen un cambio en la epidemiología de la enfermedad. Si observamos la B117, sabemos que tiene una capacidad de transmisión incrementada de 46 a 72% en tanto, digamos, en comparación con la infección con el virus original de COVID-19. Si vemos la 1351 de la variante sudafricana, hemos caracterizado esta variante como una que tiene una carga viral más elevada en comparación con el virus original. Y si evaluamos la variante P1, la variante de Brasil, sabemos que ha habido casos informados de personas que se reinfectaron con el mismo virus más de una vez, lo cual es único de este virus, pero es algo que por fortuna no se ve en otros virus. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, la gran pregunta que debemos formularnos es, dado que tenemos estas variantes, ¿cuáles son las vacunas o cuáles de las vacunas pueden ser efectivas contra las distintas variantes? Es en este contexto que quiero hablarles específicamente de la variante sudafricana, la B1351, en relación con las distintas clases de vacunas con las que contamos. Si observamos primero las vacunas de ARN mensajero, la de Pfizer y la de Moderna, ambas son o parecen ser por lo menos efectivas respecto de esta variante. Si vemos la segunda clase de vacunas, esto es las vacunas inactivadas, representadas aquí por la vacuna de Sinopharm, parece haber una reducción en la neutralización de esta variante en particular a partir de estas vacunas inactivadas. Por un lado, si tomamos las vacunas de subunidades de proteínas, como la Novavax, vemos que tiene una eficacia reducida en cuanto a la neutralización de esta variante, la B1351, a modo de ejemplo. La eficacia en el Reino Unido es del 89%, en tanto la Novavax en Sudáfrica tiene una eficacia de solo 49%, lo cual es una reducción significativa. Y por último, la nueva generación de vacunas, las denominadas vacunas de vectores virales, estas están representadas por la de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson. Vemos un cuadro de situación similar en cuanto a la reducción en la eficacia al momento de neutralizar la variante B1351, este vector viral. Si vemos los datos in vitro en relación con esta variante, la B1351 y la efectividad de las vacunas, vemos que la mayor parte de ellas son prácticamente ineficaces o inefectivas contra esta variante. AstraZeneca, por ejemplo, su vacuna, en este caso la reducción en eficacia, llega al 3% y puede llegar al 86% la disminución cuando está dirigida a esta variante. No tenemos datos respecto de la vacuna de Johnson & Johnson y su eficacia in vitro en relación con esta variante. Respecto a la de Moderna, así como la de Pfizer y Sinopharm, podemos ver que hay una reducción en la eficacia cuando se las utiliza en modelos in vitro para, digamos, neutralizar la variante B1351, y no tenemos datos sobre la vacuna de Novavax. ¿Qué podemos decir de los datos clínicos? La eficacia clínica de algunas de estas vacunas contra la variante B1351 han comenzado a surgir y están disponibles, son de dominio público. Y por supuesto es importante separar, digamos, la enfermedad leve o moderada de la grave y de aquella que
puede traducirse en internación y fallecimiento. Tomemos la enfermedad leve y moderada. Tenemos 22% de eficacia en el caso de la vacuna de AstraZeneca, 57% la de Johnson Johnson y 49% la de Novavax. Si observamos la enfermedad en su modalidad grave, vemos que los únicos datos que tenemos son los de la Johnson Johnson, que muestran un 85% de eficacia. Los otros datos están en evolución, seguramente van a estar disponibles en el futuro, pero si nos preguntamos por qué es que la comunidad sudafricana decidió abandonar la vacuna de AstraZeneca, de hecho ya había sido despachada al país y empezó a vacunar con la de Johnson Johnson, esto se debió a este conjunto de datos. Y seguramente este cuadro de situación cambiará cuando contemos con los datos de las otras vacunas. A modo de conclusión, les he mostrado datos muy limitados respecto de los estudios que se han realizado para determinar la eficacia de las distintas vacunas contra la variante B1351, que es la variante sudafricana. A partir de estos datos se podría deducir que los estudios clínicos han demostrado una eficacia contra la enfermedad de COVID-19 o por COVID-19, mejor dicho, leve y moderada. AstraZeneca, Novavax, Johnson Johnson, las distintas vacunas, digamos, tenemos los datos y los datos de declinación respecto de la eficacia para neutralizar esta variante. No tenemos datos respecto de Pfizer, Sinopharm y Gamaleya. Y en cuanto a los estudios clínicos para la manifestación grave, Johnson Johnson muestra una eficacia del 85%, pero no tenemos datos respecto de las otras vacunas. A modo de finalización, me gustaría dejarles una reflexión. Esto es, que deberíamos pensar en cómo lograr un programa de vacunación sostenible en todo el mundo y sobre todo en países como Sudáfrica. Además de cuestiones de, digamos, seguridad y de eficacia, que por supuesto son muy importantes en el clima económico actual, es importante y obligado pensar en el costo de las vacunas, la facilidad con que se las puede almacenar o administrar, y lo que es incluso más importante, si se necesita una vacuna de una única dosis o de múltiples dosis. Me voy a detener allí y le voy a dar la palabra a Radek para la próxima presentación. Muchísimas gracias por su atención. Thank you, Johnny. Gracias, Johnny. Hola, mi nombre es Radek Razmarek, soy presidente del Comité de Seguridad y Acceso de la Federación Mundial de la Hemofilia. Es para mí un placer mostrarles esta guía hoy que espero que ayude a las personas con trastornos de la coagulación y también, por supuesto, a los profesionales de la salud. Específicamente, les voy a dar un panorama general de las recomendaciones que acaban de ser publicadas en el Journal of Hemophilia en un documento titulado Vacunas contra la COVID-19, explicaciones, modalidades y precauciones para los pacientes con hemofilia y otros trastornos de la coagulación. Aquí, esto está siendo presentado en nombre de la Federación, el Consorcio Europeo, la Fundación Europea, la Asociación Europea de Hemofilia y Trastornos de la Coagulación vinculados con ella. Tenemos mucho por delante hasta que podamos erradicar la pandemia de COVID-19. Hace un par de días había 117 millones de personas que habían sido infectadas con el virus SARS-CoV-2. Hay más de 2,5 millones de personas fallecidas y a nivel mundial las infecciones siguen aumentando. La única manera razonable de poner fin a esto es una campaña de vacunación eficaz. Hay muchas personas que tienen preocupaciones acerca de la vacunación, algunas son preocupaciones legítimas y otras tienen que ver con la falta de información. Veamos los hechos. En primer lugar, las vacunas funcionan y son seguras, por lo menos para las variantes más comunes.
Esto ha sido demostrado en decenas de miles de personas y en ensayos clínicos y se sigue demostrando incluso después de las aprobaciones. Las vacunas ofrecen protección contra el virus, haciendo que el sistema inmunológico produzca anticuerpos contra el virus y genere una memoria inmunológica que dé una duradera protección contra la infección. Las personas que tienen COVID-19 desarrollan el mismo tipo de respuesta o una respuesta similar al virus, pero pueden desarrollar complicaciones fatales o severas, como hemos escuchado en las presentaciones anteriores. Si miramos de cerca lo que hace exactamente la vacunación, lo que hace es exponer al sistema inmunológico a las proteínas virales. Esto se puede lograr administrando proteínas virales recombinantes o bien información genética que codifique esas proteínas ARNM o ADNM y también virus destripados que han sido modificados para codificar esas proteínas. Las 2 primeras vacunas aprobadas fueron de ARN mensajero. Hubo mucha controversia, así que vamos a decir algo más acerca de ellas. Lo que hacen es dan la proteína y el ARN mensajero a las células de la persona vacunada y le dan la instrucción a esas células de producir la proteína y luego esa proteína va al sistema inmunológico que la reconoce como extranjera y como extraña y produce una respuesta. Entonces, lo que hacen estas células es imitar lo que hace el virus en el transcurso de una infección natural para replicarse, pero sin causar la morbilidad. Estas vacunas han sido fabricadas y este tipo de vacuna ha sido desarrollada durante los últimos 10 años, no es una tecnología nueva y las últimas investigaciones han ayudado mucho para acelerar el proceso de vacunación. El resultado es que todas las vacunas aprobadas han demostrado eficacia y seguridad hasta ahora. Pasamos a las recomendaciones específicas para las personas con trastornos de la coagulación. Estas personas no tienen un riesgo mayor de contagiarse COVID-19 o desarrollar una enfermedad grave, así que no se consideran un grupo prioritario para la vacunación. Sin embargo, cuando desarrollan la enfermedad y deben ser internadas, el manejo de estos pacientes es complejo y esto podría ser una fuerte defensa para vacunar a este grupo de población. También tampoco se debe negar la vacunación a los pacientes por tener un trastorno de la coagulación. En la actualidad no hay razones para preferir o evitar un determinado tipo de vacuna para los pacientes con trastornos de la coagulación. Hay varias vacunas que utilizan un adenovirus. Tal vez esto plantea algunos problemas a quienes hacen terapia génica, pero es importante entender que el adenovirus no está relacionado con los virus adenoasociados, que son los AAV, que son virus distintos. El adenovirus no se utiliza en la terapia génica para hemofilia, así que las personas con trastornos de la coagulación pueden vacunarse sin preocuparse de que sirva para la terapia génica. Y no hay vacunas contra COVID-19 que utilicen virus AAV. Si llega a haber vacunas de este tipo en el futuro, los pacientes con trastornos de la coagulación que estén contemplando terapia génica AAV sí deberían evitarlas porque la vacunación con estas vacunas podría dejarlos fuera de la posibilidad de terapia génica con AAV. La vacuna debe administrarse en forma intramuscular. La eficacia de las vacunas contra COVID-19 ha sido demostrada solamente con la administración intramuscular, así que no hay que administrarla de otra manera, por ejemplo, subcutánea. Para minimizar el riesgo del sangrado, las personas puedan necesitar un tratamiento hemostático antes de la inyección intramuscular y esto lo vamos a cubrir en más detalle en un momento. De ser posible, se debe utilizar la aguja más pequeña disponible para este tipo de inyecciones intramusculares. Tal vez algunas vacunas requieran que vengan en una combinación de aguja y jeringa para garantizar la integridad de las nanopartículas. Entonces se puede sentir una molestia en el brazo
después de 1 o 2 días de la inyección, y esto no debería alarmarlos, pero cualquier evento adverso debería informarse al centro de tratamiento de la hemofilia. Las reacciones alérgicas requieren una atención médica de inmediato, porque pueden amenazar la vida del paciente. Los pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas a concentrados de factor de concentración de vida media prolongada que contengan macrogol deben hablar de la elección de la vacuna con su médico, porque algunas vacunas contienen PEG o macrogol como excipiente, y las personas con trastornos de la coagulación que hayan tenido antecedentes de reacciones alérgicas o anafilácticas ante los hemoderivados, incluidos los concentrados de factor plasma y crioprecipitados, pero que no hayan tenido reacciones a otras vacunas anteriores, no tienen un mayor riesgo que la población general de reaccionar o de tener una reacción alérgica a una vacuna contra COVID-19. La Federación Mundial de la Hemofilia sabe que muchas personas con trastornos de la coagulación tienen acceso limitado a las terapias hemostáticas. Estas personas podrían acceder a la ayuda humanitaria de la Federación, a este programa, o a otros factores de coagulación, de ser posible. Los pacientes con hemofilia grave o moderada o von Willebrand tipo 3 deben recibir concentrado de factor el día de la inyección, antes de la inyección intramuscular, para evitar un sangrado en el músculo. No hay evidencia de que la vacuna aumente el riesgo de formación de factores, así que la administración de factor no debería demorarse. Se han hecho investigaciones y hay sugerencias en el pasado que indican el potencial impacto de la vacunación con la administración que no ha aumentado la formación de inhibidor. Hasta ahora no se cuenta con esta información. Por lo tanto, esto no debería ser un factor que se tenga en cuenta en las decisiones. Los pacientes que estén recibiendo emicizumab, incluso si tienen niveles de factor 8 mayores a 10%, no necesitan precauciones hemostáticas, y los pacientes que tienen von Willebrand tipo 1 o tipo 2 pueden necesitarlo y deben consultar en sus centros de tratamiento. Los pacientes con todos los trastornos de la coagulación poco frecuentes, incluso los que tienen trombocitopenia, deben consultar con sus centros de tratamiento. No hay contraindicaciones específicas a la vacunación que estén relacionadas con las complicaciones de los trastornos de la coagulación o sus terapias. Las personas que tienen trastornos de la coagulación que estén haciendo terapia de tolerancia inmune o tratamiento para hepatitis C o HIV u otras enfermedades no están contraindicados para la vacunación. Tenemos avisos especiales para personas que tengan reacciones alérgicas, sobre todo quienes hayan tenido reacciones en vacunaciones anteriores. Estas contraindicaciones deben discutirse individualmente porque difieren mucho entre una y otra persona y también en función de la opinión del médico. La vacunación no está contraindicada para los pacientes que estén tomando agentes inmunosupresores, pero sus respuestas inmunes y su protección contra las infecciones pueden verse reducidas. Los pacientes que estén participando en un estudio clínico tienen que hablar de la vacunación e informar de su vacunación a los investigadores con los que estén trabajando. Y finalmente es importante que los centros de tratamiento de hemofilia, en estrecha colaboración con organizaciones de pacientes, tomen medidas para informar a los pacientes acerca de las vacunas y contribuyan a un programa de vacunación exitoso. Para concluir, las vacunas contra COVID-19 son seguras y eficaces y evitan el contagio. Y las personas con trastornos de la coagulación deben vacunarse como el resto de la población. El éxito en la lucha contra la pandemia depende de una vacunación rápida de la mayor cantidad de individuos a nivel mundial que hayan recibido la información pertinente. Muchísimas gracias por su atención. Es mi placer ahora pasarle la palabra a la próxima oradora. Thank you very much, Radek. And first of all, I would like to express Muchas gracias, Radek. Quiero agradecer a los organizadores por invitarme a hacer esta presentación y ser parte de este importante evento. Es un placer escuchar a todas las presentaciones previas hasta ahora. Así que gracias por invitarme. Y también quiero disculparme por mi voz. No está demasiado bien hoy.
La siguiente, por favor. En esta presentación les voy a mostrar una reseña del abordaje global respecto de la asignación de vacunas contra COVID-19, cómo han evolucionado las cosas y una actualización sobre las rondas de asignación recientes y también recursos donde pueden encontrar más información y hacer un seguimiento del progreso de este seminario. Siguiente, por favor. We have already heard about Ya hemos escuchado hablar de la epidemiología, de la enfermedad. Vemos que ha afectado a todos los países del mundo con distintos niveles, independientemente de los niveles de ingresos. Lo que quería decir es que no hemos visto recientemente una disminución en la tendencia, pero tenemos que tener cuidado de interpretar los datos, ver las vacunas disponibles y estamos, digamos, al principio del fin. Es importante no bajar la guardia y seguir vigilantes y aplicar las medidas de precaución que se nos han recomendado. Siguiente. Respecto de las vacunas, la comunidad científica desarrolla estas medidas considerando que nos enfrentamos a un patógeno nuevo. Este es un desarrollo rápido, es importante celebrarlo, pero estamos en una situación donde, digamos, los bienes son limitados y hay que adoptar otras medidas. Esto se anticipó desde que empezó la pandemia y es por eso que se consideró que necesitaría un enfoque coordinado para garantizar el acceso a las vacunas por parte de todos los países. El producto, por supuesto, tiene que ser de alta calidad, de eficacia y también que cumpla con elevados estándares de seguridad. Seguramente algunos conocen el programa de la OMS, un programa que hace varios años que está en vigor, si lo recuerdan, es el programa de emergencia de la OMS, es en la lista de uso en emergencias y tienen que cumplir los productos con cierta calidad, se deben revisar distintos elementos y luego certificar que se han cumplido con los estándares de calidad. Esta lista está vinculada a esto, pero se ha hecho para situaciones de emergencia, precisamente como su nombre lo indica. Y a medida que se recaban datos, se evalúan los productos. A la fecha de hoy tenemos 3 productos que han sido sometidos a este procedimiento. Esto es la vacuna de Pfizer-BioNTech, la de AstraZeneca, producida en 2 lugares diferentes, uno el Serum Institute of India y otro en SK Bio en Corea. Y ayer Johnson & Johnson fue aprobada por la EMA y seguramente la semana próxima va a incluirse en esta lista de emergencia de la OMS. Siguiente, por favor. Si volvemos a la asignación global de vacunas, tenemos que recordar que lograr que la vacuna llegue a la población de manera inmediata no es lo correcto y lo moral a hacer, sino también una decisión inteligente. El impacto en la salud pública, digamos, afecta a todos los países por igual, digamos, los afecta de manera democrática. Están saturados seguramente por la información, pero bueno, esto es la verdad. Es importante también saber que hay reconocimientos sobre la pandemia general en la sociedad y hay estudios que también le han puesto un número a qué pasaría si algunos países se vacunan a sus ciudadanos y otros no, se retrasan en la vacunación. Pueden ir al enlace que está al pie de la página y ver lo que se ha hecho. Siguiente, por favor. Reconociendo que tiene que haber un abordaje coordinado, en abril de 2020,
la comunidad internacional se reunió y articuló este acelerador ACT de acceso a las vacunas. Es un mecanismo global que tiene por objeto promover el desarrollo de medidas de, digamos, lucha contra la pandemia de índole médica y también cómo se va a realizar la distribución de estos productos. Si observan la ilustración, que me doy cuenta ahora de que es muy pequeña para que la puedan ver, observarán pilares verticales que se responden con el tipo de producto. Puede ser diagnóstico, vacunas, medidas terapéuticas. Y en la parte inferior, en la parte transversal, es el conector del sistema de salud, y las actividades en esta área tienen por objeto asegurarse de que este producto se pueda distribuir y que no se pierda. Todo este esfuerzo ha, digamos, reunido a distintas partes interesadas, gobiernos, científicos, sociedades de filantropía, empresas, miembros de la sociedad civil, digamos, reunido y recurrido a la fortaleza de distintas partes interesadas y participantes. El objetivo es distribuir 2.000 millones de dosis de la vacuna para fines de 2021. Eso implica, digamos, lograr luchar contra la fase aguda de la pandemia. Siguiente, por favor. Hablando más del pilar relacionado con las vacunas, una cosa era establecer lo que se denomina el grupo, digamos que es el mecanismo de COVAX, o el mecanismo COVAX, garantizar el acceso a las vacunas para todos los países participantes. Está abierto a todos los países del mundo, independientemente de sus niveles de ingresos. Hoy, esta comunidad ha logrado reunir 191 donantes, participantes confirmados y también participantes que reúnen los requisitos para lo que se denomina el compromiso de mercado avanzado, AMC 92, que tiene 92 países participantes, precisamente de allí el número. Siguiente. Como dije antes, el mecanismo se estableció en abril y en mayo comenzó la labor para definir las normas que se deben aplicar, cuál sería el abordaje para el acceso y la asignación. Lo primero que se planteó fueran cuáles eran los principios subyacentes para este proceso. Están enumerados allí, son 8. El primero de ellos tiene que ver con la solidaridad, el reconocimiento de que tenemos que unir fuerzas para enfrentar la pandemia. Este proceso debe tener una línea de rendición de cuentas clara, roles y responsabilidades claramente definidos que todos comprendan. Tiene que ser transparente, de manera tal que se pueda generar y mantener la confianza. Tiene que responder a las necesidades de salud pública. Debe caracterizarse por la equidad y la justicia. Los productos deben ser accesibles en cuanto a su costo y deben hacerse esfuerzos a tal fin. También tiene que tratarse de un abordaje colaborativo, reunir las fortalezas de todas las partes interesadas y, por supuesto, tiene que ser productos que sean seguros, eficaces y deben reunir o cumplir, mejor dicho, con elevados estándares de calidad. Una vez, digamos, cumplido el proceso regulatorio, debe haber un proceso de compras que sea eficiente. Pasando al abordaje de asignación, esto se guió por objetivos de salud pública. Los iniciales son reducir la mortalidad y proteger a los sistemas de salud. Hemos observado que el virus, como se escucha en presentaciones anteriores, el virus afecta y ha afectado a algunas poblaciones más que otras. Inicialmente, al ver los datos, ya vemos que hay grupos de más alto riesgo que otros, sumado al hecho de que, como pasa en la mayor parte de las epidemias y pandemias, los trabajadores de la salud son los que están más expuestos, de manera tal que deben ser protegidos. Es así como se fijó este umbral del 20% de la población mundial para la mayor parte de los países. Esto va a significar, digamos, hasta un 20% de la población del país.
lo que va a incluir los grupos de riesgo y estos que mencioné. También quiero comentar brevemente sobre cómo esto ha delineado el marco de asignación. La siguiente, por favor. Es importante destacar que el proceso de asignación mundial se basa en la distribución de vacunas mundialmente, pero no es un sustituto y no es la forma de decidir cómo se va a hacer la asignación en los ámbitos nacionales. Esto es algo que cada país tiene que decidir por sí mismo. Tienen que hacerlo a partir de una evaluación de riesgos a nivel nacional. Sin embargo, la OMS ha sugerido a los países cómo se debe hacer esto, y esta es la función de un grupo asesor experto que se llama el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización, SAGE por sus siglas en inglés, que, brinda esta orientación y periódicamente además actualiza las recomendaciones a partir de la evidencia que surge. Ellos han elaborado una hoja de ruta para la priorización de los grupos objetivos, y si van al link que está abajo, van a ver cuáles son las poblaciones recomendadas que la OMS recomienda enfáticamente que los países cumplan. Siguiente, por favor. Respecto del marco de asignación en sí, si recuerdan esa consideración del 20% que les mencionaba recién, este umbral se ha utilizado para separar de qué manera se debería, realizar el despliegue de la vacunación. Se previó en un comienzo que los países tenían que comprender cuántas vacunas iban a recibir y cómo se desarrollaría el proceso. Y también se enfatizó que cada país estaba expuesto y que la amenaza era para todos. Entonces, la realidad es que todos los países se enfrentaban a un gran desafío. Luego se propuso que se hiciera una distribución o una asignación proporcional en función de la población de cada país, hasta que se alcanzara ese umbral del 20%. En otras palabras, los países recibirían de manera incremental vacunas como para cubrir el mismo nivel de su población. Una vez alcanzado este umbral del 20%, se considera que esta es una línea inicial de protección en todo el mundo. Y luego, las asignaciones ulteriores contribuirían, pero quizás se podrían tener en cuenta otros criterios. Esto no significa que los países dejen de recibir vacunas. Se van a recibir vacunas en cada asignación, pero puede haber otras consideraciones basadas en cuestiones, por ejemplo, de amenaza y vulnerabilidad, que están más vinculadas con criterios epidemiológicos. Si van a los enlaces que están en la parte inferior, verán allí en el cuerpo del marco para asignación cuáles son los criterios propuestos para esta fase 2, que serán específicos a medida que nos acerquemos a esa instancia. También es importante destacar que las vacunas van a los países, pero también hay una parte mencionada aquí, que es la reserva de vacunas con fines humanitarios. Hay ciertas situaciones jurídicas de incertidumbre que se tratan de zanjar con esto. Esto no es para desincentivar a las poblaciones que tienen, en su seno, sino que la idea es que esta reserva de vacunas con fines humanitarios se constituya en un sistema de proveedor de última instancia. Aquí vemos algunas cifras, los más recientes datan de principios de esta semana, de manera tal que no se los haya actualizado. Pero es importante destacar que las vacunas comenzaron a distribuirse, están llegando a cada vez más economías, pero también es importante recordar dónde estábamos recientemente, cuando no estaban en todos los países. Es importante mantener y recordar este proceso, mantener el ritmo para capitalizar todos los esfuerzos y los grandes logros alcanzados hasta ahora y ampliar la cobertura a la mayor cantidad de países posible.
Siguiente, por favor. Como última transparencia, me gustaría brindarles una reseña de la asignación hasta ahora en el marco del mecanismo COVAX. Es una experiencia de aprendizaje porque, digamos, al principio había un suministro limitado de dosis. Pfizer, digamos que fue la primera vacuna, comenzó la ronda de asignación 1 a fines de enero, perdón. Luego también se hizo una asignación significativa del producto de AstraZeneca, que llegó a más lugares, y en el medio la de Sinopharm. Aquí pueden observar lo que hemos podido cubrir con estas asignaciones. Verán que algunos países están al mismo nivel, pero otros tienen mucho. ¿Por qué? ¿Es evitable esto? La respuesta es que esto ha sucedido a raíz de la flexibilidad que se ve desde un comienzo en el marco de asignación y en particular en el caso de países muy pequeños, a veces no se pueden mandar poca cantidad de producto porque hay un tamaño mínimo de envío. Entonces, en términos porcentuales, digamos, han recibido mucho, pero en términos de dosis efectivas no es tanto. Si observan este gráfico, algunos pacientes han recibido más que otros. Siguiente, por favor. Y esto también explica la variación entre el mínimo y el máximo, que se traduce en las distintas clases de acuerdos que tienen los países en el marco del mecanismo COVAX. Pero lo que cabe destacar es que la población porcentual cubierta en promedio sigue siendo pequeña, de modo que tenemos que seguir trabajando y asegurándonos de que se siga facilitando el acceso para todos aquellos países que quieran recibir vacunas en el marco del mecanismo. Este es un dashboard que pueden ver en la página web de la OMS. Observarán aquí la vacunación global. Este dashboard les va a brindar una reseña de la cantidad de casos, de la cantidad de fallecimientos. Es un buen recurso al que pueden recurrir donde permanentemente se actualiza información. Pueden hacer clic allí, verificar los datos más recientes y también poner el ratón o el mouse sobre un país para ver la situación individual de cada país. Esta es la última transparencia, donde de nuevo pueden ver los distintos recursos y la documentación a disposición, donde van a tener más idea de dónde estamos parados en este esfuerzo de vacunación. Muchas gracias por su atención. All right. Well, thank you very much, Iona, and to our other speakers as well. Thank Muchas you. gracias, Iona. Muchas gracias a los demás oradores. La verdad es que nos han dado una cantidad impresionante de información con todas sus presentaciones. Tenemos muchísimas preguntas y no tenemos mucho tiempo, pero lo que quisiera hacer es cubrir la mayor cantidad posible de preguntas. Vamos a seleccionar a los oradores para que respondan las preguntas y si los demás quieren hacer comentarios, no duden en hacerlo. Y luego voy a pedirles que conserven, que hagan por favor respuestas breves para que podamos responder la mayor cantidad posible de preguntas. Hemos tenido una serie de preguntas sobre la seguridad de las vacunas, si hay que vacunarse o no incluso. Y si miramos después de 300 años de vacunación, ciencia y tecnología de vacunación que ha mejorado tanto y que ha mejorado tanto la sobrevida en todo el mundo, me pregunto si alguno de los oradores podrá comentar acerca del principio subyacente tras las vacunas. La pregunta es, cuando alguien pregunta si debería vacunarse o no, tal vez esa no es la pregunta correcta. ¿Hay alguien que quiera tomar la palabra para responder esto? Oh, come on, speakers. Oradores, no sean tímidos. The important thing here Lo importante aquí es ver lo que sabemos hasta ahora acerca de estas vacunas. Parecería que todas ellas son
igualmente eficaces y seguras. Lo que vemos es que son muy eficaces en cuanto a reducir la cantidad de hospitalizaciones y la mortalidad, y eso es lo que más importa. Las personas pueden contagiarse aunque se vacunen, pero la tasa de mortalidad y de internación se reduce enormemente entre la población vacunada. Muchas gracias, Miguel. Creo que ese es un punto muy importante. Uno termina teniendo una infección leve en lugar de tener una grave que ponga en peligro la vida. Y las personas vacunadas no van a en muchos casos no se van a contagiar. Así que no cabe duda de que después de decenas de miles de pacientes que han participado en los ensayos, estas vacunas son muy eficaces para el control de la pandemia. Tuvimos preguntas acerca de la administración subcutánea. Y como Radek lo presentó en su presentación, hay un problema con las vacunas intramusculares en los pacientes con trastornos de la coagulación. Radek dio una serie de sugerencias en cuanto a cuáles son las precauciones que se pueden tomar para evitar el sangrado. Y si se puede acceder a factor, esa es la mejor manera de evitar la hemorragia, o bien emicizumab, por supuesto. Pero, ¿qué pasa con la aplicación subcutánea? ¿Qué sabemos en cuanto al desarrollo de vacunas subcutáneas y si esto sería eficaz o no? Iona, are you aware of work on Iona, subcutaneous vaccines? ¿se tienen conocimientos de alguna vacuna que sea de aplicación subcutánea? So there are Iona, go ahead. Iona. I was just going to say that there are a lot of products in development. Hay muchos productos en desarrollo y lo que sería útil es Chat box, so that you have ponerlo en el chat para que puedan saber lo que tenemos en marcha. Johnny, No, I was going to make the same comment. iba a hacer el mismo comentario. La mayoría están en etapa de desarrollo preclínico. No tengo conocimiento de ninguna que esté en etapa clínica todavía. Glenn, creo que es importante decir que la indicación es vacunarse con lo que tenemos y no esperar que aparezca una vacuna subcutánea. Creo que el mensaje debe ser ese. La recomendación es vacunar a todos, si necesitan factor, que lo usen, pero que se haga la vacuna como se puede hacer ahora. Thank you, Miguel. Gracias, Miguel. Oh, sorry. Yeah, go ahead, Cedric. Well, maybe, looking Tal after vez many patients, with al cuidar a hematology, muchos pacientes con enfermedad hematológica, incluso pacientes con muy bajo nivel de plaquetas y múltiples problemas, estos pacientes by the recibieron la vacuna route without any intramuscular problem. If y you no look hemos tenido problemas de coagulación. Si se fijan en el tamaño de la aguja, la cantidad de fluido que se inyecta, realmente es tan poco que no hemos visto problemas hasta ahora. No me preocupa. it's not a big needle with No a es huge- una aguja grande con gran cantidad de fluido, es solamente una aguja muy pequeña con muy poco líquido que se coloca. Okay, thank you, Cedric. Muy bien, muchas gracias. We've had a lot of questions about Tuvimos various muchas preguntas acerca de las complicaciones de la hemofilia, este problema, el otro, infecciones anteriores, significant bleeding episodes. episodios de sangrado significativos anteriores. Les pediría a quienes tratan la hemofilia, entre los aquí presentes, que comenten. No hay nada que sea muy pertinente, mucho de esto muy pertinente cuando se vacunan. Miguel, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, por supuesto. Como ya se ha mencionado, la hemofilia no es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad grave. Cualquiera puede infectarse o contagiarse cuando alguien está en contacto con un positivo y la hemofilia no representa un riesgo. Pero dicho esto, si un paciente de hemofilia tiene factores de riesgo, puede que haya un riesgo de mayor gravedad. He tenido muertes entre pacientes internados de pacientes con hemofilia, pero que tenían otros factores, eran extremadamente obesos. Los pacientes se pueden considerar de mayor riesgo y eso es lo importante. Los pacientes con trastornos de la coagulación, el trastorno de la coagulación no es un factor de riesgo y tienen que hacer lo mismo que los demás.
seguir las guías y, por supuesto, vacunarse si tienen acceso a la vacuna. It's not a La risk factor. hemofilia en sí no es, repito, factor de riesgo para desarrollar una infección grave. There have been Gracias, questions. Miguel. Hubo preguntas acerca How long de que van a ser difíciles. vaccination? What's the ¿Cuánto risk? dura la inmunidad después de la vacuna? ¿Cuál es el riesgo de infección después de la vacuna? Shot if we ¿Cuánto get tiempo, si nos damos 2 dosis, cuándo se logra la inmunidad total? last after ¿Cuánto vaccine? tiempo va a durar la inmunidad después de la vacunación? ¿Nos pueden decir algo al respecto? Then my impression is, Mi impresión, y creo Michael, que usted y Miguel también lo comentaron claramente, for a long time. es probable que dure mucho tiempo. Al igual que con los virus gripales, My impression is that mi impresión es que the tal vez vaccination tengamos que repetir el proceso de vacunación en forma frecuente, periódica, similar a lo que hacemos con la gripe. don't have data that shows how No, it lasts. no sabemos todavía cuánto dura, pero los datos preliminares que tenemos sugieren que las personas pierden la inmunidad, Data that, y también hay datos certainly with the que P1 indican que con la variante P1 las personas pueden reinfectarse con la misma variante, recently have been exposed. aunque recientemente hayan estado expuestos a ella. Estas son algunas de las preguntas para las que no tenemos mejores datos. Estamos esperando los datos que confirmen la información que tenemos. The answer to the question after this, La after this- respuesta a la pregunta de después de la segunda dosis, CDC has said 2 weeks. el CDC ha dicho que 2 semanas después de aplicada la segunda dosis, se contará con la inmunidad. ¿Qué pasa con los niños? This is a question for, Tal vez esta es una pregunta para with vaccinating children. Ioana. ¿Cómo vamos con la vacunación de niños? ¿Cuándo se va a poder comenzar a vacunar niños? That is also applicable Es una to- respuesta que se aplica a las demás preguntas que se hicieron. Ahora estamos aprendiendo mucho. Es difícil tener una respuesta final sin tener los fundamentos científicos definitivos. Estamos aprendiendo cada vez más y hay estudios que han comenzado a incluir niños, pero tenemos que ver conclude and what are cómo the terminan estos estudios y qué aprendemos de ellos. Pfizer en particular, si no me equivoco, ya the research from ha hecho una investigación a partir de los 16 años. Así que la vacuna que se está aplicando en el mercado ya abarca a la población de 16 años en adelante. Muy bien. Was a specific question about Hubo polyethylene. una pregunta específica And as far as I sobre know, el the only 2 PEG vaccines that y las únicas 2 vacunas que contienen macrobol son las 2 vacunas con ARN mensajero, la de Pfizer y la de Moderna. is contained in some El of our PEG o macrobol está contenido en algunos de nuestros factores de coagulación de vida prolongada. if you do know that you have Por lo an allergy tanto, si saben que tienen estos componentes que también está presente en una gran variedad de cosméticos y demás, vaccines to avoid. estas But serían las 2 vacunas que deberían evitarse. don't have that allergy, Pero then si no tienen esa alergia, no hay motivos para evitar esas 2 vacunas. there's comment, there have been a couple of questions about the Hubo un side par effects. de preguntas acerca de los efectos colaterales de las vacunas. Their opinions Y about voy a that. preguntarles a los miembros del panel cuál es su opinión. Si vacunan a 10 millones de personas, una proporción de esas personas va a morir dentro de una semana de la vacuna A week of the o vaccine. pueden tener una enfermedad It doesn't matter whether dentro de you- la semana de vacunados. No importa si that's going to happen. si los So- vacunamos o no, van a morir igual. Entonces lo importante es determinar And some si tenemos un aumento en algunos efectos adversos con la vacuna o si esto es simplemente parte de lo que sucede normalmente. So with that in mind, I would like to ask- Recordando esto, les voy a preguntar sobre informes recientes de estos últimos 2 días de la vacuna de AstraZeneca y el riesgo de trombosis
que esto se ha determinado en Europa. Le pido primero a Cedric que conteste y después cómo deberíamos pensar en cuanto a los efectos secundarios. Yes, that's true. Sí, muchas gracias, es cierto. Ha habido 2 o 3 casos de embolia pulmonar informados en Europa. Se está investigando actualmente. Pero como dijiste, claramente la vacuna protege contra el virus, pero no contra las muchas enfermedades y otros problemas de salud que pueden darse en la gran cantidad de personas que están siendo vacunadas hoy en día. Claramente, entonces necesitamos saber que en Europa prácticamente 500.000 de personas mueren al año por este tipo de embolias. Claramente la gente se va a morir de coágulos, digamos. Así que no hay, creo, una relación causal que se puede establecer en este momento por estos 2 o 3 casos. He recibido datos temprano esta mañana. Uno de los pacientes que desarrolló esta embolia, en uno de los pacientes tenía múltiples comorbilidades, así que honestamente no veo por qué hay tanta preocupación al respecto en este momento. ¿Puedo hacer un comentario? La situación, como nosotros la vemos, es la siguiente. Todos somos conscientes de la medida precautoria que han adoptado varios países, suspendiendo lotes de esta vacuna. Se escucha muy mal a Johanna, les pedimos disculpas. Y entiendo que es una medida precautoria y la investigación está en curso. Cabe destacar que la EMA digamos, tiene un comité de farmacovigilancia y ella sostiene que continúan los beneficios de la vacuna. Se puede seguir administrando la vacuna mientras se investigan estos casos. A nivel global está el Global Advisory Committee on Vaccine Safety, que evalúa, digamos, la seguridad y las preocupaciones de seguridad relacionadas con estas vacunas. Y se está atento a las señales. También hay informes y tan pronto como comprendamos más claramente estos eventos, habrá recomendaciones que se comunicarán. Como mencioné antes, es importante recordar que la vacunación sigue siendo muy importante y, como dijo Cedric, no va a reducir el riesgo de, digamos, fallecimiento por otras causas. Es importante tener, por supuesto, en cuenta la causalidad. Hasta ahora, a partir de los datos recabados, no se han informado fallecimientos provocados por la vacuna. Estos son los hechos. Bien, muy bien, muchas gracias. Volviendo a tu primer punto, la incidencia de estos eventos trombóticos, si consideramos la cantidad de personas vacunadas hasta ahora con esa vacuna, la incidencia no es más alta que en la población original. Así que, digamos, volvemos al punto que se mencionó antes. Muy bien, muchas gracias. Una breve pregunta sobre la posibilidad de recibir inhibidores y los factores que se toman antes de la vacunación. Esto es algo que hemos evaluado en detalle en la comunidad. Esto es el riesgo de inhibidores, por ejemplo, y la vacunación en la niñez. ¿Quién quiere responder? Yo puedo responderlo. Sí, Johnny. No, simplemente quería destacar que deberemos ver qué sucede con las señales de peligro y la experiencia práctica que tenemos. Hablando desde la perspectiva de nuestro centro,
con el escenario donde alguien desarrolla inhibidores como resultado de la vacunación, que sería el primer escenario. Miguel, ¿algo que agregar? Estoy absolutamente de acuerdo. Otra pregunta, un par de preguntas que han surgido tienen que ver con la vacunación durante el embarazo y el riesgo de problemas de fertilidad asociados con la vacunación. ¿Quién querría responder? Iona, ¿cuál es la perspectiva de la OMS? Hasta donde sé, no hay datos que respalden ningún tipo de argumento que indique que hay riesgos de fertilidad, digamos, para la fertilidad de las mujeres. Me gustaría agregar que la mayor parte de los estudios que he visto excluyen a las mujeres embarazadas. Quizás se debe a que no tenemos datos, pero estoy de acuerdo con eso. No conocemos datos que respalden la noción de que la vacunación se traduce en problemas de fertilidad. Habiendo dicho esto, estamos vacunando a mujeres embarazadas. No tenemos muchos datos, pero digamos por ahora es opcional, digamos que las mujeres embarazadas se vacunen y seguramente hay estudios en curso que están evaluando esto. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para Yana, que tiene que ver con la disponibilidad de las vacunas en los distintos países. Esto es, este país tiene tal vacuna y este otro país tiene tal otra vacuna, un tercer país está trabajando, tratando de lograr tal otra vacuna. Sé que es complejo, pero ¿podrías darnos una explicación sencilla de cómo es esto? Digamos, ¿cómo es que algún país elige una determinada vacuna o más de una vacuna? What happens through COVAX? Lo que sucede a través del mecanismo COVAX es que los países se inclinan para recibir vacunas, dependiendo del modelo que firmen. Algunos países han optado por un modelo por el cual hacen un compromiso financiero cuando se inscriben y reciben o tienen la posibilidad de optar por sí o por no respecto a determinadas vacunas, mientras que otros decidieron que van a recibir las vacunas que se les hayan asignado. Es por eso que yo mencioné el proceso de UL de la OMS. Todas las vacunas han realizado este proceso de evaluación de la calidad, eficacia y seguridad. Los productos que se asignan cumplen con todos estos requisitos y con todos estos estándares. Luego, los países también han sido solicitados a firmar una solicitud de vacunas donde expresan sus preferencias. Algunos han dicho, por ejemplo, solo queremos vacunas que puedan almacenarse a una temperatura que implique algún riesgo de pérdida de la cadena de frío. Y toda esta información se aúna en una herramienta de asignación. Hay un enlace en las slides que yo les mencioné antes, a donde pueden acceder a esa información, donde se explica precisamente este mecanismo, cómo funciona el software. Lo que hace es tratar de optimizar lo que solicitó el país, por un lado, y lo que está disponible, por otro. Y es así como se hace la asignación. Cuando tenemos solo un producto que asignar, no hay demasiada opción, lamentablemente. Estamos ahora en una situación en la que el suministro es extremadamente limitado. Es probable que haya mayores opciones a futuro y que esto pueda funcionar. Muchas gracias. Cedric. Quería comentar que en cada centro de tratamiento de hemofilia hay disponibilidad limitada. Los pacientes tenían un mayor riesgo de desarrollar COVID-19, deberían tener acceso a la vacuna. Me parece que esto es importante. Eso es lo que hacemos en nuestro centro. Por el momento tenemos acceso limitado, así que tratamos de ser muy selectivos, identificar a los pacientes
con hemofilia que tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Esto es importante y debería hacerse en todos lados. Me gustaría comentar, siguiendo lo que acaba de decir Jan, el acceso a las vacunas o la estrategia de adquisición puede estar influida por el desarrollo de las variantes de COVID-19, como sucedió con Sudáfrica. Nosotros avanzamos y adquirimos la de AstraZeneca. Cuando llegó al país, resultó que la segunda ola de COVID-19 no estaba respondiendo a la vacuna y tuvimos que modificar la estrategia a mitad de camino. Así que mi impresión es que quizás lo que los países solicitan puede influir, digamos, o puede variar en función de la variante que tengan en el país, como sucedió con el caso de Sudáfrica. Gracias, muy buen punto. Y quizás, a pesar de lo que acaba de decir Johnny, hay muchas preguntas respecto de, bueno, ¿qué vacuna debería administrar? La respuesta sencilla a esa pregunta es la vacuna a la que tengas acceso. Esa es la vacuna que deberías recibir. Para que no me malinterpreten, creo que es una conversación que debe tener la persona, digamos, o cada paciente con su médico. Hay datos limitados al respecto, pero también hay un perfil de riesgo que hay que tener en cuenta, que deben evaluar entre el médico y el paciente. Buen punto. Una de las últimas preguntas que está sujeta a interpretación. Una persona puede dar positivo de COVID-19 a raíz de la vacuna. Eso puede interpretarse de muchas maneras diferentes. Quizás vos nos puedas explicar si uno se hace la prueba de COVID-19, digamos, después de haber recibido la vacuna. Bueno, hay distintos tipos de pruebas para COVID. Está el PCR, que detecta el material genético del virus. También están las pruebas de antígenos, que detectan la infección un poco después, cuando ya el virus está en el cuerpo, en un nivel determinado. Y también están las pruebas de anticuerpos, que pueden medir si el paciente ha estado expuesto al virus o a una vacuna. Y esa prueba queremos que sea positiva después de la vacunación. No hace falta hacerse esta prueba, pero una persona que ha sido testeada para anticuerpos debería dar positivo si ha sido vacunada 4 o 5 después de la vacunación. Es de esperar que tenga anticuerpos porque esa es la idea. Nosotros queremos desarrollar anticuerpos contra la infección con la acción de la vacuna. Muy bien. Entonces, si se hacen una prueba de la PCR con el hisopado nasal y si uno ha sido vacunado, ¿hay algún riesgo de que la vacuna, de que el resultado del test sea positivo? No, el virus no se administra de manera intranasal, así que no debería ser así con un hisopado. El punto sobre rutas alternativas, iba a mencionar que todas las vacunas se están administrando en forma intramuscular y se están incluso estudiando algunas intranasales. Es algo que veremos en el futuro. Por ahora no. En cuanto a falsos positivos. Bueno, creo que hemos cubierto muchas de las preguntas que se formularon. Creo que nuestro público formuló muchas preguntas muy buenas. Espero haber podido cubrir la mayor parte con buenas respuestas. Quiero agradecer a nuestros panelistas por estas excelentes presentaciones
accurate and quick answers. Gracias por todas estas respuestas tan correctas a todas las preguntas, y con eso vamos a terminar nuestro seminario web de hoy. Les deseo un muy buen día